A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente, el de este jueves 1 de diciembre, inicio para mí el año más, el mes más bonito del año, esperando que este mes nos traiga muchas bendiciones y también el inicio de la Navidad nos traiga cosas bonitas para cada uno de nosotros. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes como @RCR750 y en mis redes personales como @WPerdomod. Antes de comenzar, recordamos a nuestros aliados comerciales y ya saben que les estoy hablando, por ejemplo, de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de los expertos. Me refiero al Salón Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado del brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con el sistema de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olvides preguntar también por la depilación de cejas. Visítalos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y seguirlos en sus redes sociales como @Salón Perfect Hair. Y también hablarles sobre el Paraíso Dental, que ya llegó a Caracas, sí, como lo oyen. El Paraíso Dental tiene todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danivet Moreno, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor son los precios. A ellos los pueden contactar en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental, y comunicarte a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Síguelos en sus redes sociales como @doctora Piso Sonrisa DM y @paraíso dental. Luego de recordar a estos aliados comerciales, han pasado mucho en las últimas horas en la situación política de Venezuela. Vuelve el tema del diálogo en nuestro país. Algunos dirigentes se han sentado con el régimen de Nicolás Maduro nuevamente para, bueno, aparentemente buscar una solución a la crisis de Venezuela, y por ello he querido invitar a una de las personas, uno de los analistas que para mí tiene mayor claridad política en la situación de Venezuela, ¿no? Y que además conoce muy bien este tema de los diálogos y negociaciones que ha habido en el pasado entre el régimen y la oposición. Y me refiero a George Eikhoff. George es historiador y analista político de origen alemán, vivió en Venezuela y dirigió la oficina de la Fundación Konrad Adenauer. El presidente, lo hago con motivo a que el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que las conversaciones se reiniciaron un año después de que el chavismo se levantara de la mesa por la detención de Alex Saab. Lo primero que quiero preguntarte, George, es obviamente cómo ves el reinicio de estas conversaciones y si crees que era necesario que la oposición y el régimen se sentaran nuevamente en un espacio como este. Bienvenido. El objetivo de todo esto es alcanzar elecciones verdaderas, que estamos muy lejos de ello, y hay que juzgar los pasos que se están con relación a este objetivo, si se consiguen elecciones libres. Se ha dado otra vuelta a las negociaciones con un poquito más de sustancia. ¿Se acuerdan que estas negociaciones hace algo más de un año empezaron con una declaración sobre el Esequibo? Está bien estar de acuerdo que el sol de Venezuela se levanta en el Esequibo y todo esto, y es muy lindo, pero ya entonces se sentía que eso era para hacer tiempo. Y ahora también los cambios no son muy grandes. Una regla que se estableció en un famoso memorándum de entendimiento hace algo más de un año fue: nada está acordado hasta que todo está acordado. Eso obviamente ya no le interesa a ninguna de las partes.
ni a los que auspician, ni Noruega, que debería velar por esto, porque es la anfitriona y organizadora de estos diálogos, se olvidaron de esto. Ahora acordaron algo que tiene algo más de sustancia. Trataron de dinero y el dinero se va a gastar, es de todos los venezolanos. Debería ser lo normal que el gobierno lo gaste. Para eso existe un gobierno legítimo. No existe un gobierno legítimo. Entonces es la ONU que tiene algo de legitimidad que le confieren los 192 países miembros. Por cierto, Venezuela no vota en la Asamblea General de la ONU porque no paga contribuciones. Y está bien, se va a dedicar este dinero a temas humanitarios. Algunos dineros se van a gastar lento, otros es muy rápido, donde la ONU ya tiene operaciones en Venezuela porque los tiene, puede aumentar volumen y con el mismo personal que tienen pueden gastar más y van a construir o crear las instituciones dentro de la ONU, que la ONU tiene varios organismos especiales. El World Food Program, el programa de alimentación, ya está activo y eso es muy bueno y muy bonito, y quizás hasta en la Navidad a algunos venezolanos les llegue algo, porque muchos venezolanos lo siguen pasando muy mal y lo van a seguir pasando muy mal mientras haya este gobierno, mientras esté ese mal gobierno, esa dictadura que no es legítimo. Y por eso las elecciones son tan importantes, porque no está planteado en Venezuela un cambio violento del gobierno. Todos están de acuerdo, también los países amigos de Venezuela, tanto de la oposición como del gobierno, están empujando para que haya una solución pacífica, pero está muy lejos, y creo que estos resultados recientes del fin de semana pasado alcanzados en México no son malos, pero no aportan casi nada para el verdadero tema, que es cuándo y cómo llegamos a elecciones libres en Venezuela. Ahora, George, justamente te quería preguntar por eso, porque todo esto, además, se habla de un supuesto acuerdo o un punto en el que estuvieron de acuerdo la oposición y el gobierno, que como tú bien mencionas, sería para la ayuda humanitaria. Sin embargo, posterior a este anuncio, dirigentes del chavismo salieron a amenazar a la oposición, ¿no? Diciendo que, bueno, que si ellos querían sentarse a hablar sobre las elecciones, debían levantar todas las sanciones. Y esto a mí me llama la atención porque siento que el régimen está ahí buscando de que se levanten todas las sanciones por parte de la comunidad internacional. Hay algunos interlocutores que están ahí por los beneficios que les pudiera dar el llegar a un acuerdo, pero siento que los venezolanos no están representados en esa mesa. ¿Cómo cree usted que hoy la sociedad venezolana asimila y asume lo que está ocurriendo en México? Y si cree que los venezolanos están de acuerdo, obviamente con una negociación, pero que se haga en estos términos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos están pidiendo que haya un diálogo, pero que tenga otras condiciones, ¿no? No sé si usted coincide en eso. Sí, bueno, es precaria la legitimidad de esa delegación que bajo el nombre de Plataforma Unitaria negocia en México. En última instancia deriva de unas elecciones que hubo en diciembre del 2015, hace 7 años. Eso es la asamblea, la última asamblea electa legítimamente, con una grandísima mayoría de la oposición. ¿Se acuerdan que hasta la asamblea constituyente fue colocada y quitada sin nunca escribir una constitución, que era solamente para neutralizar el impacto de esa asamblea? Uh-huh. Los líderes del 2015 han hecho todo para echar a perder el capital político desde entonces. Los venezolanos no confían desde luego en el gobierno. El gobierno tiene un apoyo sólido de unos 20%, y cuando las cosas van bien un poquito más, pero el 20% es lo sólido que tienen.
y de allí tienen muy pocas esperanzas de salir y por eso no pueden permitir elecciones. Y el juego que ahora se ve es como estos representantes desde 2015, un grupo muy grande de ellos, de esos ya salieron los famosos alacranes, o sea, muchos ya se fueron, están más cómodos en ese rol de una oposición simbólica y viviendo indirectamente de ese gobierno. ¿Cómo funciona eso? Hacer política siempre cuesta mucho dinero en cualquier país del mundo. ¿Dónde está el dinero en Venezuela? ¿Directamente en el gobierno o en empresarios beneficiados por el gobierno o que a su vez están bajo presión del gobierno? Y hay manejos como los hay en muchos países del mundo donde el gobierno dice a un empresario en términos de donaciones políticas qué puede hacer y qué no puede hacer, y estos empresarios, muchos con sus intereses particulares que son legítimos, se doblan a estas indicaciones de los gobiernos, de las dictaduras que operan con estos mecanismos falsos de competitividad, de aparentar unas elecciones que no son reales, de tener unos partidos de oposición que entonces saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Lo que no pueden hacer es cuestionar la permanencia en el poder del chavismo, y ahí se han adaptado. Y lamentablemente lo que hemos visto recientemente en México es solamente una vuelta más de este juego de unas élites que acuerdan algo y que no es en beneficio de la mayoría de los venezolanos, y la intención de ahora gastar dinero mancomunadamente es para disipar un poco esa impresión. Pero 3.000 millones de dólares suena como mucho, pero ante los problemas más urgentes de los venezolanos, eso es poco. Las inversiones en infraestructura, el chavismo nunca hizo, en los 20 años, nunca hizo algo sustancial en la parte eléctrica, mucho menos en la parte del agua. No han hecho las inversiones necesarias en carreteras y puentes. No han hecho nada para un crecimiento de la población. Bueno, han perdido población por eso. Es una reacción lógica. Si tú tienes una infraestructura para 20 millones, al final vas a tener 20 millones y no 30, porque la gente se va. O sea, esos 3 millones, creo que es 3.000 millones de dólares que ahora manejarán a través de la ONU y de mecanismos de control mutuo. Eso todo puede funcionar y no es malo, pero no es nada ante los problemas, y los problemas verdaderos de Venezuela solamente se pueden arreglar con un cambio de gobierno, pero este cambio de gobierno parece que no está del interés, obviamente no del gobierno y de la oposición cooptada, y una buena parte, no todos que negocian en México están cooptados, pero lo suficiente como para que no pase nada serio a este grupo que está en control del poder y permanecer teniendo este control. Claro, sí, es que yo creo que esto de la ayuda, cuando se habla de crisis humanitarias, siento que se pierde un poco o se deja de recordar que esta crisis humanitaria fue creada por el mismo régimen, ¿no? Entonces ahora pareciera que creemos que el régimen puede solucionar el problema de los venezolanos cuando fue quien lo creó. No, y tiene un interés en que persista, ¿no? Es muy importante para este régimen de que no haya espacio para una clase media. Y tú ves algo de bienestar, construcciones en las Mercedes o algo donde hay una élite chavista que no haya dónde gastar su dinero, cuando antes lo escondía en cuentas extranjeras, por las sanciones no lo pueden hacer y lo tienen que gastar de alguna manera, y buscan lavados de dinero, porque es en gran parte dinero de procedimientos corruptos o directamente de actividades criminales como el narcotráfico. Y antes había muchos mecanismos para esconder este dinero, invertirlo como lo han hecho en Madrid, en Miami, en muchos lugares del mundo. La familia Chávez, que se robó mucho más que los 3.000 millones de los que estamos hablando. La familia Chávez robó muchísimo más. Rafael Ramírez,
solo se robó una cantidad que es más o menos la mitad de estos 3.000 millones, y hubo otros que robaron la mitad o más de esta suma, solo robado de una sola persona. Imagínate cuánto robo acumulado es esto. Esto antes salía de Venezuela a lugares más seguros para los criminales. Ahora gastan más en Venezuela, pero eso no es un bienestar real. Eso es una consecuencia directa de una economía criminal que vive de la pobreza de muchos. O sea, lo peor que el socialismo y los socialistas de buena fe han criticado durante 2 siglos, lo peor se hace en Venezuela: crear un ejército de pobres que mantiene una pequeña minoría chavista que coopta minorías que no son chavistas, y en parte estos políticos de oposición, que además son bien baratos, que se mueven por muy poquito dinero. Claro. Y financian esas operaciones políticas. Y esto, por esto, el gobierno, y sigue siendo así, no tiene interés en el bienestar de los venezolanos, porque es siempre una clase media y líderes de clase media que lideran también gente que no son clase media, que pueden generar cambios. Y esto lo ha logrado el gobierno de Chávez y de Maduro: quebrar la espina dorsal a la clase media. 7 millones de venezolanos están fuera del país, muchos de ellos clase media. Queda una sombra de la clase media en Venezuela, y eso es clave para la existencia de un régimen cleptocrático como lo es el gobierno de Maduro, donde hay unas pocas familias que roban a millones de venezolanos. Eso es la idea de gobierno. Claro. Hay algo que me preocupa dentro de este análisis, y es que me menciona que es muy poco probable que haya un cambio de régimen, ¿no? O que al menos eso no está planteado dentro de esta mesa de negociación. Es decir, en esta mesa de negociación o de diálogo no pareciera estar planteado un cambio real del régimen de Nicolás Maduro. Eso me lleva entonces a cuestionar a quienes están sentados en esta mesa de diálogo. Y esto no es algo nuevo, señor George. O sea, venimos enfrentando al régimen desde hace 20 años, y ha habido al menos 20 procesos de diálogo que han terminado en lo mismo, que es darle legitimidad a tiempo y plata al régimen de Nicolás Maduro. ¿Es posible que se construya una salida al régimen de Nicolás Maduro en las circunstancias en las que estamos, o cree que es necesario que la oposición se replantee su estrategia? Y lo otro es preguntarle si estos dirigentes que tienen 20 años aplicando la misma fórmula, me lleva a cuestionar si es que son muy inocentes o si son cómplices también del sistema, ¿no? Hay cómplices y hay gente que no lo son. Donde hay un consenso y tiene lados positivos y negativos es en la no violencia. O sea, no hay grupos armados como en Colombia que retan el poder como... Claro. Y hay otros países donde hay una oposición armada, como ha conseguido también. Recuerdan que el actual gobierno, muy parecido al venezolano en Nicaragua, llegó al poder después de una guerra civil. Claro. Y en la historia de Venezuela hubo cambios violentos de gobierno. Hasta cierto punto también el inicio de la democracia en el 60, en el 58, el famoso 23 de enero, tenía un ingrediente de violencia. Uh-huh. Pero luego no llegó a mayores. Los venezolanos parecen tener un consenso de no querer desplazar a este gobierno por la violencia, y por eso se va a quedar. Porque no tiene una presión suficiente como para aceptar elecciones verdaderas, porque elecciones verdaderas, después de 20 años de chavismo, los 22, los venezolanos saben que no sirve, y es imposible que el chavismo recupere una mayoría como la tuvo Chávez. Eso nunca más va a pasar, y por eso nunca más pueden permitir una competitividad electoral como la ha habido en tiempos de Chávez. Llegaron al límite. Maduro perdió su elección, Capriles ganó. Tengo suficientes elementos. Estuve en Venezuela en ese momento y muy cercano al aparato
electoral, de control electoral de Chávez, de Capriles, que también ayudé a construirlo Sí. con ayuda de la Fundación Adenauer. Era en las oficinas de la Fundación Adenauer que los especialistas electorales, entre ellos Roberto Picón, se reunían Sí. regularmente. Sé de qué estoy hablando. Sé de qué estoy hablando cuando afirmo que Maduro no puede permitir elecciones. Él va a permitir elecciones libres cuando de hecho ya ha perdido el poder. No son las elecciones que son el cambio en quién detenta el poder. Van a ser el resultado y van a ser necesarios para constituir un nuevo poder que lo reemplace y para que haya constitucionalidad y un Estado de Derecho. Pero no veo en ese momento que nadie tenga los medios para implementar una estrategia que desplace a Maduro del poder al grado que tiene que admitir elecciones. Bueno, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema social, porque a esta realidad obviamente se suma el que hay cientos de venezolanos que siguen huyendo del país, que siguen saliendo por nuestras fronteras en busca de un mejor futuro. Y sumado a eso, hay cientos de venezolanos que también se quedan sufriendo la crisis humanitaria. En ese sentido, quisiera preguntarle qué mensaje se le envía a esos venezolanos que sienten que a lo mejor ya no hay nada que hacer, ¿no? Y que el régimen se va a mantener en el poder por los próximos años. Sí, bueno, eso, que tiene que, y creo que el mensaje llegó y eso está pasando, que la gente sabe que no puede confiar en el gobierno y en la oposición tampoco, y que tienen que buscar lo suyo. Hay toda una nueva cultura y movida y economía de resistencia, y gente que se desentiende de todo. La gente vive. Hay gente que se va, hay gente que vuelve, hay gente que nunca más va a volver, hay gente que tiene éxito fuera de Venezuela y se va a quedar fuera. Hay gente como yo mismo que estoy casado con una venezolana y queremos volver a Venezuela cuanto antes. No lo veo mañana, no veo cercano, pero trabajo por ello todos los días. Y eso, las estrategias de largo aliento. Y si tú tienes una tarea de largo aliento, primero te tienes que hacer con las medidas de supervivencia y de tu propia solidez. Por eso, ahora en la Navidad sí hay que buscarlos y fortalecer los lazos de familia, de vecindad, de amistad. Seguir viviendo y fortaleciéndose. La vida continúa, la política no lo es todo. Y creo que en algún momento, porque nada es eterno, esto va a cambiar. Y incentivo sobre todo a la gente joven. No sé quién escucha este programa, espero que lo llegue a gente joven. Claro que sí. En algunos años va a haber más espacios políticos y hay que prepararse. Animo a todo el mundo a participar en ese proceso de primarias, si es sin el CNE, porque la política hay que aprenderla y hay que verla, hay que vivirla. Así que se busquen un candidato que potable. No tienen que ser muy entusiastas tampoco, pero busquen experiencias concretas con la política. La política también en dictadura siempre se hace. La lucha del poder por el poder nunca termina. El dictador quiere que dejemos todo, pero seguimos luchando por el poder. Elecciones están planteadas y van a ser necesarios. Las primarias sirven para construir músculo en ese sentido. Espero que todos encuentren un candidato que realmente les guste, y si no, la democracia sí nos gusta y entonces hacemos el ejercicio de democracia por ser democracia. Entonces, por ejemplo, hace falta activismo de puro organizar las primarias sin tener la preferencia de un candidato. Eso es muy valioso. Quien ve eso como algo donde le gusta aprender y adquirir herramientas políticas, recomiendo mucho hacer eso. Ojalá que se den las primarias solamente por eso. Quizás el candidato que sale de primarias después tiene que decir,
no participo, no hay elecciones tampoco, o sea, Claro, las primarias son necesarias, pero no suficientes, ¿no? claro, claro. Bueno, señor George, se me ha agotado el tiempo, pero para mí ha sido un placer conversar el día de hoy con usted y esperemos que muy pronto los venezolanos retomemos la libertad para poder reencontrarnos todos en una sola familia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Conversamos con George Eikhoff, historiador y analista político de origen alemán, que vivió en Venezuela y además conoce muy bien la política venezolana. Con esto vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente y en estos momentos tenemos una invitada muy especial y me refiero a la psicóloga Anaida Gutiérrez. Y es que Anaida ha creado un programa muy positivo que tiene como intención, está en el conjunto residencial Sucre y tiene como intención ayudar a los ciudadanos de este conjunto residencial para que reciban ayuda psicológica a bajo costo. Y obviamente queríamos conversar con ella, Anaida, preguntarte un poco cómo surge esta idea y la importancia también, ¿no?, de que existan este tipo de iniciativas para los ciudadanos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti y a José Ricardo por la invitación. Bueno, esto nace de mi necesidad yo vivo en la parroquia, yo vivo toda la vida en el oeste y me pude dar cuenta que sí, que hay atención puntual psicológica en algunos puntos en la parroquia Sucre, en la parroquia La Pastora, pero se necesita, o lo que veo es un centro integral de atención psicológica, donde pueda asistir para tener atención psicológica, psiquiátrica, un psicólogo infantil, ¿sí? Y tú recorres la avenida Sucre y te das cuenta que no hay consultorio psicológico. Entonces, también es como quitar el mito de lo psicológico es solo para gente que puede pagarlo. Claro. Esto es solo para gente que puede. No, no, no.
esto es algo que puede ser para todos porque no necesitas estar enfermo, no necesitas tener un trastorno para asistir al psicólogo. Venimos de tiempos muy convulsos, de tiempos de mucha incertidumbre, que todavía lo estamos viviendo a consecuencia de pandemia, a consecuencia del cambio que hay, que sigue habiendo y que lo va a haber. Necesitamos, bueno, apoyar. Y yo pertenezco a esta comunidad, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener un proyecto que permita llegar a más gente, desmitificar la atención psicológica, que es para ciertas personas o es para gente que tiene algún trastorno, y de ahí nace la idea, de ahí nace la idea. Ok. Ahora, Anaida, ¿cómo pueden hacer las personas que viven en la parroquia para obtener ayuda y para comunicarse con ustedes y cómo sería el proceso un poco de tener el contacto con ustedes? Sí, eso es importante. Bueno, ahorita estoy trabajando con un equipo, Modo Libélula, que me está ayudando en todo el tema de la presencia digital, porque también es importante. Yo comunico o estoy presente en redes a través de @psicoterapia.atualcance. También, pues, pueden dirigirse directamente al conjunto residencial Sucre frente a la estación del metro Agua Salud de 8 a 2 de la tarde. Ahí va a estar, bueno, ahorita por ahora estoy yo y también está mi hermana que me está apoyando. También voy a incluir próximamente alguna amiga psicóloga que me está escuchando en este momento. Eh, y estoy en conversación, de hecho, con una vecina psiquiatra para ver si también se incluye en el proyecto. Pero, bueno, desde ahí nos pueden contactar, pero la idea es tener, pues, por supuesto, presencia digital, con una página web, con un blog gratuito, donde la gente pues también pueda acceder a información en general sobre bienestar, salud, ¿sí? Que es tan importante, y que sea información que les permita, pues eso, sentirse bien, desmitificar, llegar. Eh, a veces no hace falta, a veces ir al psicólogo, a veces nos llega la información leyendo algún artículo o hay alguien justamente en la radio hablando algo y digo, ah, esto se parece a mí. Entonces, la idea es eso, masificar para que todos podamos de alguna forma tener acceso a la salud, porque esto finalmente es salud, no es solo Claro, la salud física, no es, somos uno. Entonces, sí. la salud es una. Entonces, si no hay salud mental, no hay salud física, si no hay salud Ujú. física, entonces, es la idea. Ahora, usted mencionaba al inicio de la entrevista algo que yo considero que es importante y es el tema este de cómo hay un mito en la sociedad con la salud mental. Yo quisiera que en estos pocos minutos que nos quedan resaltemos la importancia que tiene buscar ayuda para atender nuestra salud mental y que no es necesario, como usted lo ha dicho, tener un trastorno para buscarla, sino que podemos prevenir desde un punto inicial, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene y cuándo podemos empezar a buscar esta ayuda? La ayuda la podemos empezar a buscar siempre. Pues nosotros podemos buscar a un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, cuando necesitamos conocernos un poco mejor. Necesitamos quizás ver esos puntos ciegos o necesitamos simplemente decir, oye, ¿quién soy yo? Y porque esa pregunta es válida, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿O qué me pasa que siempre me encuentro con las mismas parejas o el mismo tipo de jefe y no termino de resolver? Y bueno, puedo asistir a un psicólogo a conocer eso de mí que todavía no sé y que se puede potenciar para bienestar o que se puede transformar. Claro, también lo más común, William, es que la gente acude con la crisis ya. O sea, Claro, eso es lo común. La gente ya tiene una crisis, un divorcio, pareja, sí, sí. separación, y dice, ah, necesito el psicólogo. Pero no hay que llegar hasta ahí. Por eso es la Ujú, parte de la promoción de la salud y de la prevención. mm, Pero si ya está la crisis, pues bueno, con más razón un claro, profesional certificado, graduado, que esté debidamente certificado por la Federación de Psicólogos, te puede mm, ayudar en todo tu camino de autoconocimiento. Y por supuesto, en algunos momentos se necesita también la intervención del psiquiatra. Hay momentos donde necesitamos medicación que también está súper con muchos mitos, ¿no? Ay, claro, no, si yo tomo medicación, eso me va a hacer adicto. No, para nada. La medicación es necesaria en algunos momentos y para eso trabajamos en conjunto con los psiquiatras. Y también trabajamos porque
yo no soy sola, yo tengo un grupo familiar, yo tengo un grupo de trabajo, o sea, lo que me pasa a mí afecta al resto, Claro. afecta a un sistema, afecta a la sociedad. O sea, Sí, porque totalmente. yo no me curo, yo no estoy, o no me sano para estar solo bien yo, sino para que eso se irradie al resto. Entonces, atender a los grupos familiares, a grupos de trabajo, de alguna otra forma, impacta si yo me trabajo. O sea, si uno Claro. sana mucha gente. Anaida, me tengo que despedir, pero no quiero cerrar la entrevista sin que Chévere, demos algún contacto para que la gente se comunique con ustedes. chévere. Pueden contactar voy a dar un teléfono, Sí. 0416-014-3357 y por Instagram @psicoterapia.atoalcance. ¿Sí? Vale. Muchas Bueno, gracias, William, y no, gracias muchísimas gracias a ti. por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Para nosotros ha sido un placer conversar contigo y ya saben, si viven en la parroquia Sucre y necesitan ayuda, pueden comunicarse con Anaida, el número que ha dado. Con esto, vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí por Radio Caracas Radio. Gracias. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Seguimos aquí en Contigo Liberalmente de este jueves 1 de diciembre. Y bueno, mi próxima invitada es muy querida por los venezolanos. Conoce muy bien el país y su madre también la ha enseñado un poco a recorrer a Venezuela. Me refiero a Ariana Arteaga Quintero. Ariana es periodista, fotógrafa, viajera, escribe cartas desde el Caribe y con ella vamos a conversar porque se ha creado, digamos, una meta que es fotografiar el sentir del país y un poco a esa Venezuela profunda. Así que hemos querido conversar con ella. Bienvenida, Ariana. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Bueno, Ariana, lo primero que quiero preguntarte es cómo nace esta iniciativa, de qué se trata y cómo piensas tú, digamos, fotografiar el sentir de Venezuela. La verdad es que yo nunca me he trazado la meta de fotografiar el sentir de Venezuela. Yo creo que eso ha sido algo que se comenzó a dar natural porque, bueno, viajaba mucho, hija de mi madre, viajaba mucho de mi cuenta, viajé mucho con ella, mucho con sus viajes de la guía, y siempre hacía falta un fotógrafo y a mí me encantaba hacer fotografía. Y creo que es sobre todo la obsesión por guardar tantos momentos que sabes que no se van a repetir. Cuando estás en esos lugares fantásticos, increíbles, cuando vas al Salto Ángel, cuando estás en el Delta, cuando estás en los Médanos, cuando estás en ríos insólitos en el medio del Amazonas y aparecen animales o hay un atardecer increíble o el agua está increíble, tú dices, tiene que haber alguna manera de guardar todo esto y poder recordarlo. Y luego comienza a hacer algo que también siento la necesidad de compartirlo.
Y más allá de las redes sociales en las que lo puedes compartir un ratico, hace como 8 años comenzamos a vender las imágenes de Venezuela en mi página fotosarianuchis.com. La primera vez que las vendí en Facebook. Puse un álbum en Facebook y yo iba a viajar a Chile. Ah, mira, qué interesante. Y en Chile y nos acababan de quitar Cadivi en ese momento. Y ya yo tenía mis pasajes, no tenía cómo pagar ese viaje y puse en Facebook: voy a vender estas imágenes de Venezuela, los que estén interesados me dicen. Yo las imprimía en Venezuela, me las llevaba en mi maletica para Santiago de Chile y allá hice un encuentro en una cafetería bellísima de unos venezolanos y la gente iba y buscaba sus fotos y se las llevaba. Pero lo que a mí más me impresionó es que la gente me daba las gracias. Y yo decía, pero si yo se las estoy vendiendo. Y ahí es cuando empiezo como a entender el verdadero valor de compartir esas imágenes, de que la gente pueda tener esa visión, esa manera de ver en su casa y seguir recordando pues la luz o los momentos o las nostalgias de lo que para ellos es su país. Claro. Ahora, justamente hablando de esa Venezuela que has encontrado, ¿no? Yo creo que los venezolanos, por mucho que recorramos Venezuela, nos va a costar, ¿no? Igualarte a ti o a tu madre, ¿no? Porque conocen rincones que muchos ni siquiera sabemos que existe. Y eso nos ha enseñado también a valorar un poco más a nuestro país. Yo quisiera preguntarte, no sé si te estoy comprometiendo porque es una decisión difícil, pero ¿cuál ha sido, digamos, el momento, el lugar que has encontrado y que te ha conectado, que tú has dicho, mira, esto de verdad ha sido uno de los momentos más emblemáticos que yo he tenido que fotografiar? No sé si tienes alguno que se te venga a la mente. Bueno, yo he ido muchas veces al Salto Ángel. Primero sí me metes en un compromiso horrendo, porque es muy difícil, son demasiados momentos increíbles de verdad y significativos y sobre todo con valor sentimental, porque la fotografía a veces termina hablando más de lo que uno siente en ese momento que solamente de lo que ella fuera. Pero un momento que recuerde mucho como fotógrafa fue la primera foto que hice del Salto Ángel y la que hice 10 años después. La primera foto fue en el 2009 y me acuerdo que me levanté a las 5 de la mañana y me senté a esperar en un mirador con otro amigo fotógrafo, Yanni Almazo, a esperar que se iluminara la pared. Y de pronto, el día, porque además estaba nublado, y de pronto como que una nubecita se levantó y salió un rayo amarillo y pintó de amarillo la pared, y esa es una foto del Salto Ángel que está en mi catálogo, que se llama Salto Ángel Amarillo, que es del 2009 y le tengo demasiado amor. Fue además mi primera foto que imprimí grande, que la tenía en mi casa, que de verdad significa mucho para mí. Luego fui muchas veces, siempre tratando de volver a conseguir como una luz especial, un ángulo especial, un momento especial, y 10 años después exactamente nos acostamos a dormir y llovió toda la noche, pero de esos diluvios de selva que además el río crece y tú escuchas ese río como loco, que dices, nos van a llevar las piedras, esto es una locura, y tú acostado en tu hamaquita, y llovía y nos levantamos temprano y salió un sol radiante también muy temprano en la madrugada y la pared se puso como entre rosada y anaranjada, pero sobre todo salían como 7 cascadas del Salto Ángel. Era una cosa loca, impresionante. Yo nunca había visto el Salto Ángel así. Estaba con otro amigo fotógrafo, Antonio Hitcher, que es pebón, que tiene toda su vida viendo el salto, y él mismo decía, esto no pasa todo el tiempo, esto yo lo he visto muy pocas veces. Y fue también un momento muy emocionante para fotografiar el salto, y se llama, en mi catálogo está en panorámica, y es Salto Ángel Rosado, y es también una foto que le tengo como muchísimo cariño. Ya vamos a hablar del catálogo, Ariana, pero tú has, digamos, mostrado a Venezuela en distintas maneras, ¿no? De hecho, tienen un programa que se llama Dos de Viaje, etcétera. O sea, ustedes han mostrado bastante el país, pero yo coincido contigo en que muchas veces la fotografía transmite más de lo que pudiera
digamos, transmitirse mediante otros formatos, ¿no? ¿Crees que esto ha sido un poco lo que te ha llevado a hacer este catálogo? Es decir, ¿crees que esta magia que da un poco la fotografía de transmitir algo sin palabras, simplemente con la imagen, fue lo que te llevó a decir, tengo que crear un catálogo para mostrárselo a la gente? Sí, sobre todo porque por la permanencia de la impermanencia. Claro. Suena como enreverado y filosófico, pero en realidad tú captas un segundo que congelas y que no vuelve a existir más nunca, pero tú lo atrapas, ¿no? De alguna manera. Y conservas esa luz en un fotograma y luego la puedes imprimir y una persona, ponle tú, puede estar en pleno invierno en Santiago de Chile con su foto del Salto Ángel espectacular y tenerla ahí y recordarle que eso existe, o con su foto de Los Roques totalmente turquesa, increíble, con su cielo azul, y recordar que eso existe. Entonces eso tiene una magia distinta que no tiene la televisión, o que no tiene un programa, que no tiene ni siquiera que lo pongas en YouTube, que tú, bueno, ves el video y el video es increíble, pero lo ves y ya está, y sigues viendo otra cosa y luego piensas en otra cosa. Una foto en una pared para mí tiene esa magia de la permanencia, de la impermanencia que la hace distinta. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además, esto se da en un momento de entrada de la Navidad, por decirlo de alguna manera, y ahí es que quiero también llegar un poco al trasfondo de la entrevista, y es cómo pueden hacer las personas para ver este catálogo y también para, digamos, obtener estas fotos, porque entiendo que la gente las pudiera comprar y todo esto. ¿Cómo es el proceso para ver el catálogo y decir, mira, yo quiero esto, y además regalarlo en época navideña, ¿no? Con tantos venezolanos que están regados por el mundo. Pues precisamente hasta el 5 de diciembre tenemos 2x1 en todos nuestros catálogos, y es muy fácil, tienes que entrar en fotosarianuchis.com. En mi Instagram @arianuchis también tienes un link para entrar, o inclusive al WhatsApp. En la página también tienes un link para entrar en el WhatsApp y preguntar directamente, y ahí están todas las condiciones, los tamaños, los materiales que ofrecemos, los diversos precios, todo lo que tenemos ahí en venta. El año que viene vamos a cambiar nuestro formato de venta, vamos a reducir un poco catálogo, vamos quizás a cambiarnos a una venta un poco menos artesanal y personal y firmada y con certificado. Entonces creo que es un buen momento para despedir este ciclo que ya lleva casi una década y que nos ha traído tanta satisfacción. Claro. Bueno, Ari, tengo que despedir, pero no quiero hacerlo sin agradecerte por seguir apostando a nuestro país y por seguir mostrando esa fotografía bonita de Venezuela, ¿no? Desde Caracas hasta el interior, siempre llevando lo mejor que tiene nuestro país. Así que muchísimas gracias. Tan bello, nada que agradecer. Para mí más bien es un placer, el mejor trabajo del mundo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ariana era Ariana Arteaga Quintero, periodista, fotógrafa, viajera, y que escribe también cartas desde el Caribe. Con esto vamos a llegar al final de nuestro programa, y recordarles que Contigo Liberalmente es presentado a ustedes gracias a Salón Perfect Hair y al Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía, invitándolos para el próximo jueves, cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Lo acompañamos en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González, y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves y gracias por acompañarnos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.